Por ahí tenemos nuevas formas de imperialismo, más sutiles, algunas veces aplaudidas por las propias víctimas. Como dice Gran Bolívar, no nos dominarán por la fuerza, sino por la ignorancia. Hoy tenemos el dominio del imperio más grande que haya presenciado la humanidad, que haya existido en la historia de la humanidad. Y ese imperio se llama el capital. Vivimos bajo el imperio del capital. El neoliberalismo, el nuevo liberalismo, ese cuento con el que nos quieren convencer, no es otra cosa que una narrativa en función de los intereses del gran capital, ¿no? Que en la parte económica se expresa en la dictadura del mercado, el supuesto mercado libre, que libre no tiene nada, someter sociedades, vidas, personas a esa entelequia llamada mercado. Y una narrativa, básicamente, sálvese quien pueda, supuestamente competencia, lo cual ya es un absurdo. El Homo sapiens prevaleció sobre especies más fuertes, más inteligentes que él, gracias a la cooperación. Pero ellos no quieren convencer de la competencia, el egoísmo racional, el individualismo, el sálvese quien pueda, porque sencillamente es la narrativa que les conviene a los más fuertes, al gran capital, y sobre todo el dominio lo tiene el capital financiero. Esta narrativa que beneficia al más fuerte siempre, no quiere decir que es condición sine qua non, pero al menos deseable. Cuando escuchen a alguien hablar, siempre reflexionen. ¿Es que lo que dice le conviene a él? ¿Le conviene a sus intereses? ¿Le conviene a sus negocios? O sea, es muy difícil encontrar un neoliberal que no esté hablando en función de sus intereses. Siempre coincide con que ese tipo tiene capital. Capital industrial, capital financiero, pero lo que dice es lo que le conviene. Entonces eso ya nos da, si ustedes quieren, una premisa de mayor autenticidad a aquellos que proclamamos un sistema menos injusto y que no necesariamente es el que más les conviene, porque muchos de nosotros, gracias a Dios, hemos tenido oportunidad de acceder a educación superior, tener información, tener algo de conocimiento, y podríamos hablar en función del status quo a nivel mundial y tener un puestito en sus altares, como canta Silvio Rodríguez, ¿no? Entonces eso ya nos da algo de autenticidad, que hablamos en función del bien común, no hablamos en función de nuestros negocios. Por supuesto, siempre se trata de legitimar a los que tratan de crear algo mejor, de los que hablan de socialismo, ¿no? Ah, pero usted, Correa, no vive como pobre, entonces es un inconsecuente. Y si vives como pobre, entonces eres un amargado social. La cuestión es que siempre lo que dice está mal, ¿no? Son los argumentos. Hoy tenemos, como le decía, ese imperio del capital, también expresado en la globalización. Pero no una globalización que busca formar una sociedad mundial, que busca formar ciudadanos del mundo. Es una globalización neoliberal, que lo que busca es crear un mercado mundial, consumidores globales. Y una globalización bastante inconsecuente, incoherente, porque los que algo saben de economía y de esta ideología disfrazada de ciencia, la teoría del mercado, el neoliberalismo, para la eficiencia del mercado, para la famosa mano invisible de Adam Smith, se requiere perfecta movilidad de todo, sí, de capitales, como nos lo impone la globalización neoliberal, movilidad que ha devastado países enteros, que hace mucho tiempo, premio Nobel como James Tobin, dicen que hay que poner un impuesto a la movilidad de capitales, arena en los ejes de la carreta para que no avance tan rápido y no pierda el control, pero como eso no conviene al poder mundial, se hace caso omiso a aquello. Entonces propugna e impone la globalización, la movilidad de capitales, propone la movilidad de mercancías, ¿no? El libre comercio para los liberales es la esencia de su ideología, alrededor de eso gira todo. Pero también, si fueran coherentes con la teoría del mercado que ellos mismos predican, deberían propugnar, deberían impulsar la movilidad laboral, pero ahí sí no les conviene. Y sancionan y criminalizan la migración, que entre otras cosas es una de las mayores formas de proteccionismo. Porque, ¿por qué, por ejemplo, un conductor de la India, un mejor conductor que el conductor estadounidense o sueco de autobús, no puede ir a trabajar a Estados Unidos o a Suecia? Porque saben que desplazan de su trabajo a los conductores de esos respectivos países. Entonces también podemos entender a la criminalización de la migración, además como una gran inconsecuencia con sus propios postulados, como una forma de proteccionismo, porque si hubiese verdadera movilidad laboral a nivel mundial, pues muchos de sus puestos de trabajo en los países desarrollados se perderían. Y con esto, con este bombardeo, discurso único, permanente, nos han robado todos los sentidos comunes, ¿no?
Muchas veces consideramos las reglas capitalistas como sinónimo de civilización. Nos robaron hasta la ciencia. A su ideología la convirtieron en ciencia. La economía no es otra cosa que ideología disfrazada de ciencia. Por ejemplo, cuando el padre de la economía, Adam Smith, ve algo objetivo, que es la especialización, toda sociedad que traspasa cierto nivel, cierto tamaño, se especializa, se complementa, ya no hace todo el mundo, sino que uno hace una parte, el otro hace una parte. ¿Y eso qué significa? Que tienen que intercambiar. ¿Y eso qué significa? Que se crea un medio de intercambio que se llama moneda. Eso se encontró. Sociedades especializadas, monetizadas, antes del descubrimiento de América existían en América, en Chile, en todos lados. Porque es lo que los griegos llamaban el cosmos, lo que es, no ideológico, no un hecho subjetivo, algo objetivo, es lo que es símbolo de avance, de modernización. La sociedad moderna se especializa, con la especialización viene el intercambio, con el intercambio viene la moneda. Pero Adam Smith fue bastante inteligente para dar una narrativa en función de sus intereses. Y resulta que era el dios mercado, pero además el mercado libre, que había que dejado actuar solito porque eso no llevaba al mejor de los mundos. El capitalismo liberal o el capitalismo de laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar. Entonces nos han robado los sentidos comunes, creemos que la civilización capitalista, entre comillas, es civilización, o el capitalismo es sinónimo de civilización. Creemos muchas veces que la ideología disfrazada es ciencia. Creemos que incluso el capitalismo, no es que creemos, es así, se ha apoderado del derecho público internacional. No ser capitalista en el mundo actual es poco menos que un crimen, poco menos que ilegal.